hablar sobre los desafíos a conceptos sobre erróneos sobre el autismo. Y en primer lugar quiero establecer el concepto como tal sobre el autismo y algunos de esos conceptos previos son, por ejemplo, que el autismo afecta predominantemente a personas de raza blanca o caucásica, de que es más prevalente en aquellos con niveles socioeconómicos más alto o medio. También existen conceptos de que el autismo es una manifestación extrema del cerebro hipermasculino y finalmente que los autistas carecen de empatía. Estas son solo algunas de esas creencias que se han derivado de algunas publicaciones anteriores. Y por supuesto que la idea de hoy es un poco mostrar evidencia empírica que desafía cada uno de estos conceptos o mitos. En primer lugar, quiero decirles también que el concepto, que el criterio diagnóstico del autismo, como ha sido delineado por el DSM, que es el manual diagnóstico de estadísticas, de estadísticas y diagnósticos de trastornos mentales o de salud mental. Clasifica al autismo o se refiere al trastorno del espectro autista. Este manual fue publicado en el 2013 y las características principales o los criterios que incluye para la clasificación del diagnóstico es que existen déficits en la comunicación y la interacción social. Por ejemplo, que existan dificultades de reciprocidad socioemocional en relaciones sociales del individuo, que existen dificultades al establecer y mantener relaciones sociales, amistades, relaciones románticas, etcétera. Y también otra de las características principales es el patrón, que existan patrones restrictivos y repetitivos. Se refiere, por ejemplo, a patrones de comportamiento que sean, digamos, em, estereotípicos sobre el movimiento, sobre el uso de objetos o patrones repetitivos en el lenguaje, como la ecolalia. Em, una insistencia en crear y mantener rutinas, una fijación en intereses muy específicos y restringidos también. Pero el criterio también incluye hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales del entorno. Esto puede ser una alta resistencia al dolor o hipersensibilidad a cambios de temperatura o inhabilidad de regular la temperatura corporal, reacciones inusuales a texturas o hiperreacción a sonidos específicos o las luces en situaciones determinadas, o una fascinación visual con tipos de movimiento. También el manual DSM incluye que debe haber una manifestación temprana de estos síntomas a la hora de hacer un diagnóstico y que los síntomas deben estar presentes precozmente durante el periodo del desarrollo. Em, Ahora, existen actualmente movimientos de personas de la comunidad autística que están muy en contra de este criterio para el diagnóstico. Y algunos de los motivos son de los que vamos a hablar en esta presentación hoy. Desde el punto eh, psicológico, psicólogos tendemos a definir el autismo como un trastorno del desarrollo neurológico, y estos trastornos del desarrollo neurológico tienden a ocurrir cuando factores genéticos pues interactúan con factores medioambientales y producen cambios en el desarrollo cerebral.
Por eso las etapas estas del desarrollo son muy importantes. En ocasiones se conocen con cuáles son estos factores genéticos o cuáles son estos factores medioambientales, pero en otras ocasiones no. En el caso de autismo, investigaciones previas, por ejemplo, han demostrado una influencia de factores genéticos en la ocurrencia del autismo. También han existido teorías sobre distintos factores medioambientales, pero que no hay consistencia en cuanto a hallazgos definitivos de que hayan influido. Por ejemplo, el autismo se considera una condición de por vida, es decir, es parte del individuo. Y dentro de las comunidades autistas, dentro de las comunidades autistas existen cierto movimiento en cuanto a cómo referirse a la persona autista. El lenguaje que se escoge para dirigirse a una persona autista o la hora, por ejemplo, de escribir artículos sobre el autismo han sido han sido muy debatibles últimamente. Y hay muchas personas que piensan que como es una condición de por vida, que no es algo que tenga cura o temporal, pues prefieren identificarse como personas autistas en lugar de personas con autismo. Pero también han surgido otros que están en contra de eso. Es decir, es muy difícil. Por ejemplo, yo no sé cómo será la situación en Chile, pero por lo menos acá en el Reino Unido existe un poco de controversia. Pero estoy casi segura que la mayoría por lo menos de las personas con las que hemos interactuado y también en nuestro hub de autismo, las personas prefieren que se les refiera a ellas como personas autistas. Ok. La prevalencia global del autismo actualmente se calcula en 1% de la población mundial, es decir, 1 de cada 100 personas. Pero existen cifras que varían según los estudios que se hayan hecho en distintos países. Ahora, una manera en que quiero hacer esto un poquito más dinámico, aquí tengo una muestra de 4 personajes de distintas películas. Es un ejemplo de la manera en que se representa el autismo en los medios. No sé si alguien se atreve a comentar qué tienen estos personajes en común, Sus ¿no? características, ¿no? Como retraídos, tímidos. Sí, un poco raros en la comportación en cuanto a situaciones sociales. Pero ¿qué más? ¿Qué cosas son bastante obvias? Algunos tienen síndrome de Savant. Sí, algunos son considerados savant, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Son hombres? ¿Cómo? Son hombres, muy bien, muy bien. Eso es lo que esperaba. Son hombres, son hombres y algo más que también es un poco obvio. Son hombres blancos. Son hombres blancos, son hombres blancos, son hombres que proceden de raza caucásica, ya sea norteamericanos o con descendencias europeas. Em, y así, muy bien, pues se han representado en el medio muchos como genios, como savants, con habilidades excepcionales, también como con intereses restringidos específicos, con comportamientos raros en situaciones sociales, con dificultad al establecer contacto visual. Y todas esas sí son características que se pueden encontrar en personas autistas. Sin embargo, el autismo no es solo eso. Y, por ejemplo, hay estudios con datos de Estados Unidos que durante los años 90, por ejemplo, se consideraba que el autismo es más frecuente en individuos de raza blanca, caucásica. Por ejemplo, aquí le puedo mostrar esta gráfica de un estudio reciente, bueno, relativamente reciente del 2020 de Nevison y Parker,
que muestra la gráfica con estas líneas. Por ejemplo, la línea azul representa la raza blanca. Y hasta los años, digamos, casi hasta el 2000 y tantos, cerca, antes del 2006 por ahí, la mayoría eran de raza blanca. Sin embargo, desde a partir del 2006 más adelante, en este estudio, se nota que la línea verde, que en este caso es la raza negra, pues han sobrepasado a la raza blanca. Y existe actualmente en Estados Unidos. En este paper en particular habla sobre el estado de California, donde encuentran que la mayoría de las personas que tienen un diagnóstico de autismo son negros, seguidos por asiáticos, que es la línea rosada. Y el diagnóstico en las personas blancas, pues como que ha disminuido un poco. Los hispanos estamos en la línea roja aquí un poco más abajo. Otros estudios también de Estados Unidos han reportado que existe menor prevalencia de autismo en personas de bajo estatus socioeconómico. Okay, este es un estado disculpen, este es un estudio de Hughes et al. En el 2003, donde han encontrado que la prevalencia de autismo es menor en personas de bajo estatus socioeconómico. Quiere decir que hay más autistas en personas con estatus alto o medio socioeconómico. Y si volvemos a las razas, en el 2004, este estudio más reciente todavía, de Galin y sus colegas, incluye datos de más estados en Estados Unidos. Y también nos muestra la misma trayectoria. Aquí los blancos, que son la línea discontinua negra, hasta alrededor del 2010 eran la raza más prevalente. Sin embargo, desde el 2010 en adelante, el diagnóstico de autismo en personas asiáticas de las islas del Asiático y del Pacífico, pues ha sobrepasado a los blancos, ha sobrepasado a los hispanos y a los negros también. En un estudio de la población autista en cuanto a razas en niños en las escuelas en el Reino Unido, un estudio llevado a cabo casualmente por un chileno, Román Urrestarazu, encuentra que en el Reino Unido, en cuanto a la raza, los niños que más que han sido diagnosticados con autismo son negros, y luego los que son de raza mixta. Entonces los blancos y luego los chinos, etc. Es decir, que depende de dónde salga el estudio, pues la raza predominante puede variar. Pero creo que el mensaje es el mismo. El mensaje es que no es cierto que el autismo está relacionado con la raza, que existe más autismo en la raza blanca. En cuanto al estado socioeconómico, un estudio de Kelly y colegas en el 2017, pues encontraron que la prevalencia del autismo no tiene nada que ver con el estado socioeconómico de las personas, sino en particular, según las medidas que emplearon en este estudio, tiene que ver más bien con el nivel de educación de la madre. Ellos encontraron que el diagnóstico de autismo es 2 veces mayor en niños que sus madres tienen un nivel medio o superior de educación comparado con madres de bajo nivel de educación. El nivel medio o superior, quiero decir, el nivel que está antes de la universidad, antes de entrar a la universidad. Pues sí, las madres con mayor nivel de educación son las que en los participantes que incluyeron en sus estudios, pues los niños con madres de mayor educación son más propensos a tener autismo.
Pero aquí está la gráfica que lo representa. El 0,7% de los niños incluidos en el estudio tienen madres con bajo nivel de educación, mientras el 1,5% en un nivel de educación medio o alto. Entonces, pues está la, eh, la cuestión es hasta qué punto tiene que ver el nivel o el estado socioeconómico de los individuos que tienen diagnóstico con autismo. El hecho, por ejemplo, en el Reino Unido, el hecho de que la prevalencia sea más alta en personas con más alto nivel de educación, se considera que es porque estas personas pues tienen mucho más conciencia y más conocimiento sobre el autismo. Yo no sé en Chile, pero por ejemplo aquí en el Reino Unido, en los medios, existen muchos programas de información, muchos dramas también sobre autismo, programas informativos sobre lo que es el autismo, y como que ha aumentado el nivel de comprensión y de conocimiento sobre lo que es el autismo, y entonces pues esas personas quizás están mucho más al tanto y son las que posiblemente estén más interesadas en llevar a sus hijos a hacer un diagnóstico, a ver ¿sabes? Reconocen algunos de los síntomas y deciden empezar el proceso de diagnóstico. No quiere decir que no exista también en personas de bajo nivel socioeconómico o que tengan menos nivel de educación. También tenemos que tener en cuenta el sistema de salud predominante en distintos países. En Inglaterra, por ejemplo, existe el National Health Service, que es gratuito, y aunque existe también el sistema privado, pero que recibir un diagnóstico de autismo no le cuesta nada a los padres. Puedes ir por el sistema de salud nacional, que en Estados Unidos no es el caso. Otro de los mitos o de los conceptos erróneos sobre el autismo es que es un síndrome masculino. Y en este caso existe la teoría del cerebro hipermasculino extremo. Esta teoría propone que el autismo no es más que la manifestación extrema de las diferencias de género representadas en un cerebro típico masculino. Y en este caso su autor, Simon Baron Cohen, que está basado en Cambridge, propone que la diferencia que existe entre los géneros tiene que ver con el diagnóstico de autismo. Por ejemplo, las personas con un cerebro más con tendencias masculinas que tiende más a sistematizar. Sistematizar en este caso significa la tendencia a organizar el mundo en sistemas o a desarrollar reglas o principios para comprender sistemas complejos. Es considerado más como el cerebro masculino. Y por el otro lado está el cerebro, lo que se consideran como características femeninas, que se trata sobre empatizar digamos, estar más a tono con habilidades sociales, la comprensión de las emociones de los demás, sentir empatía por los demás, y que lo considera como un protector, como un factor protector en contra del autismo. Bueno, en primer lugar, el concepto del cerebro masculino y el cerebro femenino es algo que es bastante, bueno, que actualmente se considera un poco antiguo y decadente, porque se conoce que no existe esa diferencia tan clara, tan en blanco y negro, de que existe un cerebro femenino y un cerebro masculino. Pero yo en particular pienso que esta es una de las teorías que más daño ha causado a personas autistas. Y les voy a explicar por qué. Al existir académicos con publicaciones notorias que afirman que el autismo es una manifestación de un cerebro extremo masculino,
pues muchas veces, pues la mayoría de las veces, el personal clínico que se dedica a hacer evaluaciones diagnósticas, hay mucha influencia de las publicaciones académicas, ¿sabes? De las investigaciones académicas para estar al tanto de todo. Y esas publicaciones académicas pues han influido en que estos clínicos, muchas personas que trabajan en este sector, pues asumen que es lo correcto. Y ni se les ha ocurrido pensar, cuando se le presenta a una niña o una mujer pensando que tiene rasgos de autistas, no se le ha pensado considerar autismo como como un posible diagnóstico. Y en su lugar lo que ha pasado es que el diagnóstico tiende a ser más a otras condiciones de salud mental. Pues muchas niñas y mujeres, incluso adultas, pues se han diagnosticado como bipolar, se han diagnosticado como con depresión, con ansiedad, pero autismo no ha sido una de esas de esos posibles diagnósticos. Y también por otro lado existe que cuando se ha reconocido que existen mujeres y niñas con autismo, pues entonces ha habido investigadores que comienzan a mirar a las diferencias que hay en cómo se presenta el autismo en el sexo femenino y cómo es distinto al masculino. Y entonces existe lo que se llama un fenotipo de autismo femenino, que también ha causado daños, porque no es que, digamos, las niñas sean mucho mejor en habilidades sociales y no tengan problemas sociales. No es que las niñas no tengan o que las mujeres no tengan intereses restringidos. Estas características están presentes en autismo, en el autismo femenino. Por ejemplo, existen, aunque no sea el mismo interés específico que un niño con autismo tenga, por ejemplo, que esté fascinado por el movimiento y por trenes, que los hay, a una niña, por ejemplo, le fascina eh, los tratamientos faciales o los accesorios del pelo o cosas así que son considerados como típico comportamiento femenino, pero no se dan cuenta que quizás ese comportamiento va un poco más de lo que es típico y se convierte como en una especie de obsesión que llega a ser uno de esos comportamientos restringidos. También en cuanto a las habilidades sociales, no es el caso de que el autismo en las mujeres o en las niñas em, se presente distinto porque son capaces de navegar la vida social, sino que estas personas, que estas niñas o mujeres con autismo, existe lo que se llama enmascaramiento o camuflaje, que no es más que una manera digamos, de enmascarar o de evitar las características más típicas y comportamientos más típicos que se observan en un autista para tratar por ejemplo, en el caso de una niña en la escuela, para tratar de ser parte de no ser diferente y ser parte del grupo y ser más aceptada. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que empiezan a copiar el comportamiento social apropiado en ese momento y por tanto, pues se consideran que no tienen problemas, ¿sabes? No, ellos no tienen problemas sociales, es que no hay manera que pueda ser autista. Mira cuántos amigos tienes, mira qué bien es, mira qué bien habla y tal. Y entonces, pues son características típicas que muchas veces los clínicos no han podido observar y por tanto se ha perdido la oportunidad de hacer un diagnóstico correcto de autismo. La proporción en el sexo femenino con respecto al masculino hace unos años atrás se consideraba de 5-1, es decir, cada 5 niños con autismo había una niña, cuando digo niña o mujer, 5 del sexo masculino, 1 del sexo femenino. Y un estudio más reciente en el 2017 reportó que esta proporción ha cambiado y que es más de 3-1. Cada 3 varones autistas hay una hembra autista. Hay estudios que consideran, o hay autores y investigadores de autismo que consideran que estos estimados
tampoco son exactos, que hay muchas personas, muchas mujeres, muchas niñas que no se han diagnosticado porque existen aún barreras para identificar el autismo en el sexo femenino. La edad promedio, por ejemplo, de diagnóstico en varones es de 12,3 años y en hembras es de 14,9 años. Este es un estudio de Russell y colegas, otra vez basado en en el Reino Unido, y les pido disculpas porque es que no tengo datos sobre Chile y supongo que es que no hay muchos estudios en Chile que se hayan hecho sobre la prevalencia. Hay uno que conozco, pero no están tan detallados o con tanta, digamos, con una población bastante considerable. En el caso de este estudio del 2021, esta gráfica muestra la manera en que se ha incrementado el diagnóstico de autismo en mujeres y en hombres, o en hembras y varones. Las hembras están representadas con la línea y digamos, los puntos naranja y los varones en verde. Y ya ves que hasta el 2010, por lo menos, antes del 2010, existían, bueno, no existían muchos datos sobre las hembras y ha venido aumentando que actualmente hay más diagnóstico en las hembras que en los varones. Pero pienso que el hecho de que no haya sido así antes tiene que ver por esta concepción de que el autismo es un síndrome masculino, que por tanto los clínicos no lo buscaban y no lo diagnosticaban digamos, en el sexo femenino, y que ahora hay más conocimiento, se sabe que es tan posible en las niñas y en las mujeres, y se han hecho más diagnósticos, pero incluso así existe un retraso o un diagnóstico tardío en cuanto al diagnóstico entre varones y hembras. ¿Y por qué este diagnóstico tardío en el sexo femenino? Bueno, en un estudio reciente que hemos hecho con una estudiante de doctorado y yo, encontramos que con 106 participantes que son mujeres autistas, la edad promedio en que recibieron el diagnóstico fue de 37,2, es decir, muy ya bastante avanzada, bastante en la adultez. Y las razones por el diagnóstico tardío, porque este fue un estudio que hicimos con métodos mixtos, cuantitativos y cualitativos. Hicimos entrevistas con algunas de estas participantes, y las razones principales que se han citado para el diagnóstico tardío ha sido la falta de conocimiento clínico sobre el autismo. Ellos consideran que muchos clínicos a veces van al médico y hablan sobre el autismo y sencillamente les dicen: usted no parece autista, o usted está casada y tiene hijos y tiene un trabajo, pues si fuera autista no lo tuviera, no le pasara así. Entonces, pues hay especie de concepciones, digamos, muy erróneas que están afectando el diagnóstico aún en adultez. Es más difícil también, otra de las razones para el diagnóstico tardío es que es más difícil para las mujeres por estos criterios estereotípicos, es decir, la concepción de que existe solo en el sexo masculino. También el enmascaramiento durante el diagnóstico o el camuflaje social durante el diagnóstico. Y muchas de estas participantes pues mencionan que como están tan acostumbradas a pasar su vida enmascarando, fingiendo comportamiento social apropiado en situaciones sociales, pues es muy difícil, digamos, en el movimiento, en el procedimiento del diagnóstico, pues es fácil para ella seguir enmascarando, no quitarse la máscara. Y quizás ese también es uno de los motivos por los que les es difícil tener un diagnóstico más temprano. Y uno de los motivos principales también es las largas listas de espera para la evaluación diagnóstica. A pesar de que existen guías de mejor
mejor práctica clínica en este país, de cuánto tiempo debe esperar para un diagnóstico. La verdad es que, bueno, quizás por el mismo hecho de que tengamos una salud pública que es mucho más, las listas de espera son más grandes, son muy grandes, saben, no es privado, hay que pagar, también se puede pagar, pero las listas de espera a veces son para tener un diagnóstico, a veces de años. A veces una persona tiene que esperar más de 2 años para recibir un diagnóstico. Incluso para los niños, pues tardar 1 año o 2 años no es inusual. Y entonces, pues esa es una de las razones. En el caso ya las mujeres ya adultas, pues a veces como que se cansan de esperar y pues que no les importa. Entonces, si he sido capaz de vivir mi vida hasta ahora, si soy autista, bueno, yo misma me autoidentifico como autista y no necesito digamos, un diagnóstico clínico como tal. Porque por el efecto este de las largas esperas en las listas de hacer el diagnóstico. Y entonces yo quería mencionarle algo también sobre el enmascaramiento o el camuflaje social, porque hemos también hecho algo de investigación al respecto. Les decía que este es un mecanismo de defensa que usan las personas autistas para adaptarse a las demandas sociales y parecer más neurotípicas. La idea esa de pertenecer a un grupo, sobre todo en personas, en niños y adolescentes, en las personas más jóvenes, por las que es muy importante ser parte de un grupo, ser aceptadas por sus compañeros. Es más frecuente, además, en las mujeres por las expectativas sociales que existen. Las mujeres, se supone que las mujeres somos mejores en la comunicación social. Por tanto, pues yo tengo que comportarme más como se comportan las mujeres, como se comportaría una mujer que es neurotípica en esta situación. Pero eso no quiere decir que el enmascaramiento o el camuflaje social no existe también en los hombres. Y también en estudio que hemos hecho reciente, existe también en hombres y existe en personas binary, sabes, que no se identifican con un sexo o con el otro. Y tienen consecuencias muy serias el enmascaramiento. Hemos hecho también un estudio reciente sobre las consecuencias que puede tener el camuflaje social. Y entre los temas principales que salen cuando entrevistamos a estas participantes que reconocen usar el masking o el enmascaramiento, mencionan un deterioro de la salud mental. Pues es el agotamiento mental, la ansiedad, depresión. También mencionan la pérdida de identidad. ¿Hasta qué punto si tengo que estar fingiendo ser otra persona o tengo que estar fingiendo comportarme de cierta manera? ¿Quién soy yo? Llega el momento a cuestionarse su propia identidad. El impacto que puede tener en relaciones familiares, en relaciones de pareja, en relaciones laborales. Hemos tenido participantes que en entrevistas nos cuentan que están se agotan tanto de tener que fingir un comportamiento más apropiado socialmente en el contexto laboral que terminan dejando el trabajo. Terminan en casa, están como agotadas completamente o burnt out y no tienen otra opción que dejar el trabajo y las consecuencias que puede traer eso, más también sociales y demás, y de salud mental, el enajenamiento, pues, sabes, influye, afecta más también su salud, el deterioro de la salud mental. Y también las consecuencias que traen el enmascaramiento es también el diagnóstico tardío o erróneo. Ya como les decía antes, pues están tan acostumbradas a usar la máscara que no se la quitan cuando están en el proceso para el diagnóstico, lo que conlleva a que los clínicos no le hacen el diagnóstico en ese momento y pasa mucho más tiempo para tener un diagnóstico clínico. Y en la última parte que ya les quería comentar es sobre otra de los conceptos erróneos que se han originado a partir de publicaciones académicas, que es que los autistas carecen de empatía.
Por ejemplo, en un paper de Desity and Jackson, también el propio Baron Cohen, han mencionado regularmente que la falta de empatía es una característica principal del autismo. Sin embargo, estas afirmaciones han sido desafiadas con estudios, incluyendo de mi propio lab, porque lo que tenemos que tener en cuenta es hasta qué punto estamos como investigadores de acuerdo en lo que es la empatía, en primer lugar. El concepto de empatía varía tanto como el número de investigadores en este campo. Le puede preguntar cuál es el concepto de empatía a varios investigadores de una empatía y lo más seguro es que le va a dar un concepto distinto de lo que es. Y además, las medidas que se han usado en investigaciones de empatía en autismo son cuestionables y carecen de validez fuera de un laboratorio de psicología. Muchas de estas medidas han sido simplemente darles un cuestionario en el que el participante tiene que reportar como lo que piensa o cómo actuaría en situaciones, digamos, distintas situaciones sociales. Y por supuesto, otros tipos de medidas, como cuando digo medidas me refiero más a tareas de comportamiento que se les muestra, por ejemplo, una imagen de alguien triste y después se le pregunta cómo está. Un problema principal que se encuentra en las personas con autismo es algo que se llama alexitimia, que tiene que ver con dificultades a la hora de expresar sentimientos o de nombrar, darle nombres a los sentimientos. Y si una persona, la alexitimia es frecuente en la población general, tiene una prevalencia de alrededor del 10%, del 5 y el 10%, según distintos estudios. Sin embargo, en el autismo, en más del 50% de personas con autismo se considera que tienen dificultades a la hora de hablar o describir las emociones. Entonces, yo les quiero dejar un ejemplo para explicarle un poco el estudio rapidito en cuanto a una medida distinta que hemos usado sobre cómo estudiar la empatía. Por ejemplo, si esta es una persona que se llama Ana, y a Ana yo le doy una escala para que me diga cómo se siente después de haberme dicho una historia triste de algo que le ha pasado en su vida. Y la escala tiene un rango de -10, que sería muy triste, 10, que sería muy feliz, y en el medio, que sería 0, neutral, es decir, -10 a 10. Y Ana se siente muy triste, por tanto, si yo le pregunto cómo se siente, me va a decir, me siento en una escala de -10 a 10, me siento un -8. ¿Ok? Entonces tengo a María. Y María, yo le pregunto, ¿cómo tú crees que se siente Ana una vez que le haya contado una historia triste sobre lo que le ha pasado? Y María tiene que entender que Ana se siente, por ejemplo, y es muy exacta, me dice, Ana se siente, digamos, en esta escala un -8. Ahí está justo, exacto en eso. Y si le preguntamos a María, bueno, ¿cómo tú te sientes después de escuchar la historia de Ana? Ana me diría un -3. Ok, yo me siento triste, pero no tan triste como Ana, porque la historia le pasó a Ana, no me pasó a mí. Entonces, Ana se siente -8, María se siente -3. Ahora, tengo aquí a Juan. Y si yo le pregunto a Juan cómo se siente Ana, me va a decir, Ana se siente un -5, digamos. Y si le digo, ¿cómo te sientes tú? Bueno, yo me siento Ana se siente un -6. ¿Y cómo te sientes tú? Yo me siento un -5. Si yo calculo la diferencia entre lo que siente María menos lo que siente ella, -8, -3, sería 5. Y si calculo la diferencia entre Juan en lo que Juan piensa que Ana se siente y lo que él se siente, -6, -5 me da 1. En ese caso, ¿quién sería más empático? ¿Ana o María o Juan? Sorry, María o Juan. ¿Podría ser Juan? Pues, sí, pues sería Juan, porque
Em, la diferencia es que Ana es muy exacta a la hora de juzgar cómo se siente, María es muy exacta a la hora de juzgar cómo se siente Ana, pero Juan no. Sin embargo, a pesar de que Juan no es muy exacto a la hora de juzgar cómo se siente Ana, la historia que Ana ha contado lo ha conmovido más a él. Él siente más por lo que siente Ana que lo que siente María. María es muy buena en distinguir, esta es Ana y esta soy yo. Y Juan, sin embargo, pues se siente casi tan triste como se siente Ana. Y eso más o menos es lo que hicimos nosotros en un estudio en el 2021 y encontramos que lejos de ser diferentes los autistas en cuanto a los y comparado con los no autistas a la hora de compartir el estado afectivo de otra persona, es decir, a compartir, digamos, la tristeza de otra persona, son tan capaces. Los autistas son tan capaces como los no autistas de compartir ese estado afectivo. Sin embargo, la diferencia fue en la identificación de las emociones después de haber escuchado historias tristes. Es decir, los no autistas tienden a ser más precisos en cuanto a identificar las emociones de otras personas, mientras que los autistas les cuesta un poco más trabajo ser, sabes, juzgar justo cómo se siente la otra persona. Bueno, quiero hacer un resumen breve de lo que he comentado hoy. Les he hablado sobre los mitos previamente derivados de estas publicaciones académicas sobre autismo y cómo han sido desafiados por hallazgos más recientes y cómo esos hallazgos contribuyen al mejor conocimiento de lo que es el autismo. Esto es comparado, está combinado también con un enfoque diferente a la investigación en autismo. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el autismo no es más prevalente en la raza blanca o caucasia. No existen diferencias en cuanto a antecedentes socioeconómicos. No es la causa de un cerebro hipermasculino. Es más frecuente en el sexo femenino de lo que se pensaba y aún es infradiagnosticado en niñas y mujeres. Y los autistas no carecen de empatía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dalmi. De verdad que excelente presentación. Creo que quedó muy claro. Vamos a dar el tiempo para una o dos preguntas por la hora para que podamos estar en el horario que hayamos presupuestado. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y le doy la palabra. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ¿Cristian? no hay ninguna pregunta tonta. Cristian, exacto. Hola, Cristian. hola, buen día. A Hola. propósito de la empatía, estaba pensando también en la teoría de la mente y no sé si tendría relación lo uno con lo otro. A lo mejor también ha influido en cómo se está entendiendo la empatía y también desde cómo se están, bueno, desde las aulas universitarias también se enseña que tiene que ver con dificultades para poner en ejercicio la teoría de la mente. No sé si pudiera abordar también ese elemento. Sí, bueno, hay académicos que consideran que la teoría de la mente es parte de la empatía, pero no todos están de acuerdo con que es así. Es decir, cuando la empatía se clasifica como no conozco, no sé la audiencia, no sé si todo el mundo puede entender, digamos, este tipo de lenguaje, así que voy a tratar de hacerlo lo más accesible posible. Cuando la empatía se clasifica como em, empatía cognitiva, es decir, entender cómo se siente la otra persona, y empatía emocional, es decir, sentir lo que siente la otra persona. Muchos consideran que esa parte de empatía cognitiva no es más que teoría de la mente. Hasta cierto punto, supongo que este estudio del que hablo al final puede puede apoyar el concepto de las dificultades en teoría de la mente. Teoría de la mente, para aquellos que no son familiares con el concepto, es la habilidad de entender
digamos, el estado mental de otras personas, lo que otras personas piensan o el por qué las personas se comportan de la manera que se comportan. Y ese es algo que se ha encontrado anteriormente en la literatura de autismo, que es problemático en personas con autismo. Entonces, digamos que esa comprensión del estado afectivo, en este caso de la empatía, de la otra persona, pues está relacionado a ese, digamos, déficit de teoría de la mente, que existe ese paralelo. Sin embargo, lo interesante del caso es que, bueno, no lo expliqué con mucho detalle porque ya te digo, no conozco los antecedentes del conocimiento de todo el mundo en que está en línea ahora, pero hicimos el estudio de una manera. Otra de las condiciones en que estaba, que miramos en el estudio es cuando presentamos videos de una persona diciendo una historia y al mismo tiempo en que esa persona cuenta la historia, el participante tiene una escala dinámica que puede decir cómo se sienten ellos o cómo se sienten la otra persona. Esa es una medida y le decimos una medida online, que es más, que se parece más a las interacciones sociales en la vida real, ¿sabes? Cuando yo estoy hablando contigo, tú estás procesando la información que yo te estoy dando y sabes cómo te estás sintiendo. Y eso fue lo que queríamos capturar en esa parte. Y la otra forma en que lo hicimos es que el mismo participante, después de haber escuchado la historia, pues tiene que hacer una clasificación o determinar cómo se sentía esa persona una vez después de haber escuchado el video. Es decir, el video, o sea, de videoclip se termina, le pregunta cómo tú piensas que se siente esa persona, ya no la tiene ahí, y a esa parte le decimos que offline, ¿sabes? Y esa parte es lo que más se ha medido en otros estudios anteriores sobre empatía. Y lo interesante del caso es que para los autistas, nosotros encontramos que cuando la comunicación es online, más parecida a situaciones reales, no tenían problema en determinar cómo se sentía la otra persona. El problema que encontramos con la identificación de las emociones fue después de haber escuchado el video. Y bueno, para aquellos que son psicólogos y pueden entender un poco lo que significa, pues tratar, hay mucho más en esa pregunta cuando ya el video ha pasado, porque tienes que pensar también en la memoria, ¿sabes? En working memory, tienes que pensar hay otros factores que pueden haber influido en que no hayan sido tan exactos a la hora de identificar la emoción. Entonces, pues es interesante, es que teoría de la mente como tal no se ha estudiado. Tenemos un estudio, Juan Carlos y yo, en el que estudiamos teoría de la mente online, precisamente para mirar más esto, porque es que las tareas que se han usado para teoría de la mente en autismo han sido un poco así offline. ¿Sabes? Tienes una historia, te lees una historia y después de habértela leído, pues entonces respondes una pregunta y ya no es la dinámica que existe, digamos, en las relaciones sociales. Así que es un área que está todavía por investigar, pero que no es tan transparente como quisiéramos que fuera. Hay relación entre la teoría de la mente y la empatía, pero no es que tengan completamente déficit en teoría de la mente. Sí, muchas gracias. Se me ocurre, Sí. solo voy a añadir una cosa más. Se me ocurre como en lo terapéutico que la aplicación de lo que usted me está explicando sería mucho más efectiva la intervención como en vivo, en En situaciones vivo, es la palabra. reales, ¿cierto? Exacto, En vivo, exacto, no, porque en la vivo. simulación ya deja una brecha entre lo que se ejecutó en la terapia, en la sesión, por ejemplo, versus lo que va a enfrentar en su vida cotidiana, y ahí está, en ese tránsito parece que están pasando cosas que interfieren la Exacto. aplicabilidad o el poder generalizar el aprendizaje, No, me porque imagino. también existe otra línea de investigación en el que las personas autistas tienen problemas en interiorizar sus sentimientos y explicarlos. Y está el problema de alexithymia también, em, que también pueden influir en cuanto Mm.
a las medidas de teoría de la mente. No quiero expandir más porque no quiero robarle más tiempo a Juan Carlos. Sé que hay otra pregunta, no sé si tienes tiempo. Buenísimo. Es que este es un tema realmente muy interesante y también apasionante para todos nosotros. Illich tiene la segunda pregunta y con esto terminaríamos la sesión de preguntas. Illich, adelante. Muchas gracias, profesora, por la presentación. Bastante interesante. Con respecto a lo que es la teoría del cerebro masculino, em, bueno, también en el grupo de estudio de Baron Cohen está la teoría de que se relaciona, que es más biológica, sobre la hormona, sobre la testosterona. ¿Usted tiene información sobre eso, si también se ha refutado o qué opina al respecto? No creo que hayan estudios más directos que hayan mirado a eso. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando Baron Cohen expone todas estas teorías, todavía existe, digamos, el diagnóstico de autismo en el sexo femenino es muy, muy bajo, ¿sabes? Ha sido mucho más reciente en que hay más, más personas, niñas y mujeres, digamos, con diagnóstico de autismo y estoy segura que, bueno, de hecho sé que programas que se han hecho sobre autismo y en el que, en que él ha intervenido y lo han entrevistado, lo conozco personalmente, pues ha como que un poco refutado sus propias teorías. Y un poco que más aceptado, más y que trata de como que no abordar muy bien ¿sabes? Las afirmaciones que había hecho anteriormente. Pero no, la verdad es que no hay muchos estudios sobre que yo, por lo menos que yo conozca, sobre la influencia de la testosterona, porque se trata de, la tendencia actualmente es que el autismo es más complejo que eso. Es más complejo que las razones biológicas. Y lo interesante, creo que también se ha desviado un poco el enfoque a las razones o las causas de autismo y existe más em, interés sobre, digamos, cómo se manifiesta el autismo en las mujeres, cómo es que se nos han escapado tantas personas sin diagnosticar, ¿sabe? Y más cómo mover la ciencia más adelante en este sentido, conociendo que existe el autismo tanto en las mujeres como en los hombres. Creo que sí, pero no, que yo conozca, no hay muchos estudios sobre la testosterona. Okay. Muchas gracias, Muchas Idalmi. gracias. Gracias a todos Nada. también por participar. Bueno, Idalmi, de verdad darte las gracias nuevamente por tu tiempo, por darte el espacio también para poder contarnos lo que has hecho. Como, bueno, yo te he dicho, de verdad que eres una inspiración para mí también en lo que estás haciendo en Inglaterra y esperamos también avanzar en esta investigación en autismo también acá en Chile. Así que gracias a todos. Para terminar solamente voy a compartir un código QR, no sé si lo pueden ver, para que puedan contestar una breve encuesta sobre algunas preguntas que les tenemos para que ustedes también puedan opinar respecto a esta charla y sobre ideas de investigación que puedan surgir también. Así que con esto vamos a cerrar la charla de hoy. Les esperamos en los próximos encuentros. Estén atentos también ahí en las redes, que vamos a seguir haciendo encuentros presenciales. Ahora el 30 de septiembre y en octubre tenemos otro más, con coffee break incluido, que eso va a ser lo rico igual. Así que estén súper bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Chao, Hasta luego. chao. Adiós.